Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Capítulo 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor bendito en su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Mi Señor Dios manda a Ezequiel, lo lleva en el espíritu, dice la palabra, en medio de un valle lleno de huesos secos. Imagínense la escena, imagínense esa escena, que mi Señor Dios los lleve a un lugar y en un campo bastante amplio estén ustedes enfrente de muchísimos huesos de hombre, por cierto, secos. Lo que ha de haber sentido Ezequiel, ¿verdad? Lo que ha de haber vivido en ese momento. Había profetas que literalmente obedecían al Señor. Mi Señor Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta y que tuviera hijos con esa prostituta. Ustedes lo pueden leer en el libro del profeta Oseas. Y él obedeció y se casó con una prostituta. Y tuvo hijos, y de ahí viene la profecía que se refiere a Israel, ¿verdad? Aquí mi Señor Dios lleva en el espíritu a Ezequiel a un valle del campo donde hay infinidad de huesos secos. Me imagino que ha de ser una extensión de tierra bastante grande e infinidad de osamentas, ¿verdad? Y de huesos. Dice la palabra en el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes si van a vivir o no. Para que entendamos la profecía, aquí en el mismo versículo 11, dice la palabra del Señor: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esos huesos secos a los cuales mi Señor Dios llevó a Ezequiel son la casa de Israel, que están muertos completamente alejados del Señor. ¿Sí? En Isaías 26, vamos a Isaías 26, por favor. Isaías 26, versículo 19. Amén, hermanos. Amén. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas,
y la tierra dará sus muertos. Tus muertos vivirán, dice el Señor. Sus cadáveres resucitarán. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. Va a haber un avivamiento en la gran tribulación. Va a haber un avivamiento. Mi Señor Dios no puede dejar de lado el pueblo de Israel. La palabra del Señor en el libro de los Romanos habla acerca de eso, de que cuando la última persona de entre los gentiles que acepta a Cristo Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, después de que esa persona, el último que reciba al Señor, entonces mi Señor Dios se volverá a Israel y habrá un avivamiento del pueblo de Israel, despertará, resucitará, como aquí dice la palabra, de los muertos. Dice, y tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo. Moradores del polvo. Polvo somos, del polvo volveremos. ¿Sí? Y si somos polvo, no somos nada. Aunque nos creamos los muy, no somos nada. Nos tomó el Señor de la tierra, formó la figurita y le dio aliento de vida, espíritu de vida. Entonces se formó Adán. ¿De dónde nos tomó? De la tierra. Entonces, ¿qué nos tenemos que creer? ¿Qué tenemos que ser pretenciosos y qué tenemos que ser arrogantes? Nada, en lo absoluto. Tenemos que ser como niños, dice mi Señor Jesucristo, para entrar en el reino de los cielos, como niños, ¿sí? Inocentes, mansos, humildes, sencillos, de esa manera. Aquí la palabra nos dice, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Cuando se rocían las hortalizas o las flores del campo, cómo les da vida el agua, cómo les da vida a las plantas. Esa agua, esos manantiales de agua viva que nosotros tenemos en nuestro interior, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos da vida y vida en abundancia, como dice mi Señor Jesucristo en su palabra. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Regresemos a Ezequiel, por favor. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Se imaginan la escena? Ezequiel ahí delante de los huesos y mi Señor Dios le dice a Ezequiel, dile a los huesos, van a vivir. Y Ezequiel se ha de haber sentido como raro, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a los huesos? Pero en fe, en certidumbre de fe, le habla a los huesos. Le dice a los huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Como si el Señor me dice, dile a las maderas esas que están ahí pegadas a la pared, diles esto. Pero Señor, son maderas. Tú hazme caso, diles esto. Lo mismo los huesos secos, les dice mi Señor Dios a Ezequiel, háblales y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Ya vimos en el versículo 11 quiénes son esos huesos secos. El pueblo de Israel.
el pueblo de Israel, que se llenó de inmundicia, que se llenó de idolatría, se llenó de toda la influencia de las naciones circunvecinas. Hasta pasaron por fuego a sus hijos, dice la palabra. Moloch, un dios pagano, era el que demandaba eso, que los hijos fueran pasados por fuego en los brazos de este dios pagano. Y el Señor Dios les dijo: no hagáis eso. Pues hicieron eso los israelitas. Hicieron eso. Había también entre los cultos de las naciones paganas culto idolátrico a Quemos, a Moloch, a Astarte, a Baal. Pero lo que hacían era una prostitución idolátrica. Así como lo oyen, una prostitución idolátrica. Estaba el ídolo, la escultura, y practicaban la prostitución ahí, en el templo. Y lo llevó a hacer Israel. Ezequiel también nos lo dice. Prostitución idolátrica. Entonces, de todo eso, el pueblo de Israel se contaminó y se alejó de Dios. Estaban secos completamente sus huesos. Mis huesos, hermanos, estaban completamente secos antes de recibir a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Estaba completamente lleno de inmundicia, lleno de pecado. Y cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, también teníamos todos huesos secos. Pero como dice la palabra, háblale a los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. A nosotros, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Tenemos vida eterna ya. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, esos huesos secos se empezaron a componer de carne, de tendones, de órganos. Y poco a poco el Señor nos fue componiendo. Y fuimos dejando poco a poco la inmundicia. Lo que hacíamos antes, poco a poco lo dejamos de hacer. Y es una maravilla. Es una maravilla. Yo fui borracho. Y aquí están mis tías y mis papás. No me dejarán mentir. Yo fui borracho. Y andaba en las últimas. El otro día, una persona me dijo: oye, pero ¿cómo dejaste de tomar? El Señor, el poder del Espíritu Santo en mí fue el que poco a poco me ayudó a dejar de tomar. Y se me queda viendo. No, yo creo que es fuerza de voluntad, ¿verdad? No hay un ser humano que tenga esa fuerza de voluntad tan grande como para dejar de tomar. Y si deja de tomar, todavía ese vacío espiritual todavía ahí lo tiene. Y no lo va a reflejar en el alcohol, sino lo va a reflejar en otra cosa. No se va a quitar. Pero el Señor, nuestro Dios, quita todo. Nos quita todos esos vacíos. Todo eso nos quita. Como dice Colosenses, estamos completos en Él. No necesitamos de alcohol para sentirnos felices, contentos, porque generalmente así pasa, ¿verdad? Se siente uno con la euforia no necesitamos de cosas ficticias para tener ese gozo, esa paz que el Señor solamente nos da, ¿sí? Entonces mis huesos estaban completamente secos hasta que pedí ayuda, y la ayuda obviamente llegó a mi vida. Mi Señor Jesucristo me tendió la mano. Amén. Y me dijo: ven, gózate de tu Señor. Es una maravilla vivir completamente entregado al Señor, descubriendo en su palabra cada día cosas nuevas que no se acaban y no se van a acabar nunca.
No creo que haya en el mundo un ser humano que diga, yo ya descubrí todas las profundidades de la palabra de Dios. No hay ningún ser humano que pueda decir eso. Porque cada día descubres cosas nuevas y nuevas, y te gozas y te llenas de júbilo, porque el Señor te está hablando constantemente y te revela la palabra. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba seco, completamente muerto en el Señor. El versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Profeticé pues como me fue mandado. Obedeció Ezequiel, como les digo, imagínense esa cena, Ezequiel ahí con un montón de huesos, y le dice mi Señor Dios: profetiza sobre esos huesos. Y Ezequiel obedeció Ezequiel, como dice aquí el versículo. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Estaban todos dispersos los huesos, y cada hueso se fue juntando. No utilizó Ezequiel con la loca ni nada de esas cosas. No. Mi Señor Dios fue juntando poco a poco los huesos. ¿Sí? Y miré, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todavía no había espíritu. Poco a poco los tendones, la carne, la piel fueron tomando forma, pero no había en ellos espíritu, dice el Señor. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu, sopla tú sobre los cuatro vientos a estos muertos y vivirán, dice la palabra del Señor. La palabra espíritu, ¿con qué está escrita? Con E mayúscula. ¿Qué espíritu está hablando ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a reformarnos, el que viene a consolarnos. Mi Señor Dios le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les mandaré a otro como yo, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté en nosotros, para que viva en nosotros. ¿Sí? Y es una maravilla cuando le hacemos caso al Espíritu Santo, cuando dejamos que fluya el Espíritu Santo, dejemos que actúe, que no lo contristemos con inmundicias, con mentiras, con chismes, con críticas, con nada de eso. El Espíritu Santo se contrista y no lo dejamos trabajar. No lo dejamos trabajar porque no soltamos todavía al mundo. Pero si lo dejamos trabajar, va a hacer maravillas en nosotros. Maravillas. ¿Sí? Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Aquí dice la palabra: y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero conforme nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces vivimos, empezamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, vamos para allá, Oseas 13, 14. Amén, hermanos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte,
oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Qué hermosa profecía acerca de la muerte. ¿Quién venció a la muerte? Cristo Jesús nuestro Señor venció a la muerte. La muerte no tiene ya potestad sobre el ser humano, sobre el ser humano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Oh muerte, dice, de la mano del Seol lo redimiré. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos, ¿verdad? El lugar de los muertos. Ese es el Seol, ¿sí? Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Mi Señor Dios le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Te alejaré de mí. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis que la muerte y Hades huyeron, ¿verdad? Huyeron de la presencia de mi Señor. La victoria fue proclamada en esa cruz por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa victoria, derramando su sangre en ese madero. Satanás ahí estaba ya gozoso, estaba él contento con todos sus demonios, diciendo, ya vencí al Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Al tercer día, mi Señor Jesucristo resucitó con gran poder y gran gloria, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Estamos vivos, hermanos, vivos espiritualmente, no somos huesos secos. Ya el Señor nos va formando poco a poco los tendones, la carne, la piel, poco a poco, y vamos desechando todo lo malo. ¿Sí? Está próxima nuestra redención, está próximo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y debemos de estar completamente vivos. No dejemos todavía que por ahí en nuestro cuerpo todavía haya por ahí un hueso seco. No, que todo nuestro cuerpo ya esté libre de algún hueso seco y que estemos completamente ya dispuestos. Le decía yo a mi esposa ayer al mediodía, le dije, Lorenita, prepara tus maletas. Y se quedó así, como vamos a viajar a algún lado. Sí, con el Señor. Preparen sus maletas, hermanos, porque nos vamos. Amén. Nos vamos y muy pronto. ¿Sí? No dejen que el espíritu del anticristo les quite esa esperanza en su espíritu. ¿Sí? Porque lo que se platicó, lo que se dio hace 8 días es real, es cierto. Pero en la semana yo tuve una lucha espiritual tremenda con eso. Como que me querían poner en duda todo lo que se predicó hace 8 días. ¿Y quién cree que fue? El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo que te está diciendo, no, ¿cómo crees eso? ¿Qué va a pasar? No me hagas caso, el pastor Juan está loco. Y eso a lo mejor probablemente les pueda suceder a algunos de ustedes. No le hagas caso al pastor Juan, está mal, está loco, ¿cómo crees? No, hermanos, es realidad. Y le decía yo a mi esposa, toma tus maletas porque ya nos vamos con el Señor. Nuestras maletas espirituales deben de estar completamente llenas, como lo que se predicó el martes, las lámparas de las vírgenes, ¿verdad? De las sensatas que guardaron sus lámparas llenas de aceite para la venida del esposo, que es Cristo. Las insensatas, a última hora estaban buscando aceite, pero no lo encontraron. Mi Señor cerró la puerta y les dijo, no los conozco. Esas lámparas deben de estar completamente llenas, hermanos, llenas del Espíritu Santo, para que cuando venga el esposo
como dice la alabanza, bailemos con Él en las bodas del Cordero, y estemos nosotros vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, ¿sí? Y bailemos con nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, en ese glorioso evento que va a ser el arrebatamiento, ¿sí? Dice la palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En 1 Corintios 15:55, no vayan para allá, dice: oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? ¿Dónde está la victoria de la muerte? No existe. No existe. El Señor la venció. El Señor venció a la muerte. ¿Sí? Y podemos decir que ya vivimos eternidad. ¿Sí? Y sentir en nuestro corazón como: ay, Señor mío, gracias te damos, Padre eterno, por todo lo que nos das, misericordioso, bondadoso. Regresemos a Ezequiel, por favor. Versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso dijeron. El pueblo de Israel eso dijo. Cuando el reino del norte fue invadido por Asiria, y años después el reino del sur fue invadido por Babilonia. Fueron llevados cautivos. ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Qué pasó con el reino del norte? El imperio asirio tenía la costumbre de, cuando iban a invadir algún país, llevaban gente de otro lado a vivir en ese país. Y fue lo que pasó con el reino del norte. Llevaron gente de Babilonia, llevaron gente de Etiopía, llevaron gente de Siria, y lo que era Galilea, el reino de Samaria, todo eso del reino del norte se mezcló, se fue mezclando con los pocos habitantes que estaban israelitas en el reino del norte, y se perdió esa unidad en una sola raza. Ya no siguieron al Señor, ya no siguieron el culto. Por eso los judíos, los del reino del sur, no los querían a los samaritanos, porque se perdieron completamente en la ley y en la palabra de Dios, y no se querían entre ellos. Se perdió el reino del norte, ¿sí? Y como aquí dice la palabra: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Qué promesa tan hermosa del Señor. Estaban disgregados, estaban completamente alejados del Señor, y les dice mi Señor Dios: yo los haré subir, yo los regresaré a la tierra,
Aquí en Ezequiel 36, 24, dice la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El reino del sur, 70 años pasaron, ¿verdad? Y regresaron a su tierra. Regresaron a la tierra, a Jerusalén. En tiempos de mi Señor Jesucristo, el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70, llegó e invadió Jerusalén y destruyó el templo, destruyó las murallas, destruyó la ciudad. Y a partir de ese momento, todo el pueblo de Israel fue disgregado a todas las naciones. Fueron disgregados a todas las naciones. En los imperios babilónico, persa y el griego, hubo israelitas que cuando fueron llevados cautivos se quedaron en la nación. Los persas, por ejemplo, se quedaron en la nación y vivieron y hicieron su vida. Cuando vino la restauración del templo y la restauración de los muros por medio de Esdras y Nehemías, muchos judíos no regresaron a Israel, se quedaron, hicieron su vida ya en lo que es ahora Irán, en Persia. Pero muchos sí regresaron. Cuando el emperador Tito, el príncipe Tito romano, destruye la ciudad, en ese momento el 90% del pueblo de Israel se fue de Israel. ¿Y cuánto tiempo duró? Siglos. Y esta es una promesa hermosísima. Mi Señor Dios les dice: los recogeré de todas las naciones, dice en el 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Lo hizo mi Señor Dios? Amén. Lo hizo. Ahorita vamos a ver en dónde fue eso. Pero vamos a Amós primero, el libro de Amós más adelante. Amós 9. Amós 9, 14. Amén, hermanos. Amén. Amós 9, 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. Vean lo que dice el versículo 15, y tiene relación con lo que vimos hace 8 días. ¿Sí? Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y nunca más serán arrancados de su tierra. Palabra y promesa de mi Señor Dios. Como les comenté hace 8 días, ¿qué pasó el 23 de diciembre del año 2016? 14 naciones votaron a favor de quitarle a Israel los asentamientos que en la guerra de los 6 días en 1967 ganaron el pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos asentamientos? Cisjordania, Franja de Gaza y el oriente de Jerusalén. Se los quieren quitar, más bien se los van a quitar. Corrijo, no se los van a quitar, pero va a haber una guerra. ¿Sí? Ahora, aquí dice mi Señor Dios: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di.
Las naciones se están juntando para arrancarles, quitarles los asentamientos ocupados en 1967. Después del 23 de diciembre del año 2016, en enero se volvieron a juntar, pero ahora 70 naciones, para formar esa alianza y hacer efectivo el quitarle el territorio a Israel. Por eso la mujer con dolores de parto, ¿se acuerdan? En angustia de su alumbramiento, ¿verdad? Porque desde el 23 de diciembre que fueron y votaron las naciones, a 9 meses, que se aproxima el 23 de septiembre, ¿verdad? Esa mujer que es el pueblo de Israel está en la angustia de su alumbramiento, esperando nada más que las naciones hagan efectivo o traten de hacer efectivo eso. Pero ¿quién va a estar con el pueblo de Israel? Mi Señor Dios bendito, mi Señor y Dios Santísimo. ¿Sí? Entonces, vean la gravedad del asunto. Por eso les digo, ya estamos en los últimos tiempos. En la semana 70 del año, ya estamos. ¿Sí? Porque le quieren quitar la tierra a Israel, tierra que mi Señor Dios se las dio por heredad. Y las naciones lo saben. Saben que Jehová le entregó su tierra a Israel. Y se atreven a desafiar a Dios, diciendo: vamos a quitarte Cisjordania, Franja de Gaza y el oriente de Jerusalén. ¿Se imaginan qué va a pasar? Guerra. Guerra. Sí. Regresemos a Ezequiel, por favor. Versículo 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mi Señor Dios va a hacer ese milagro de sacar al pueblo de Israel, de hacer un avivamiento con el pueblo de Israel, para que reconozcan a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí? El versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y chequen que espíritu está escrito con E mayúscula. Quiere decir que va a haber un remanente de Israel que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Les recomiendo que por medio del internet ya es facilísimo, busquen noticias acerca de Israel, lo que está pasando en Israel ahorita. Los medios de comunicación no lo dicen, no hablan acerca de eso, pero si nos metemos a los periódicos de Jerusalén, de Israel, van a ver que ahorita hay problemas. Hay problemas, hay tensión en Israel por lo que están haciendo las Naciones Unidas. ¿Sí? Por eso las mujeres con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, porque se violó el pacto sempiterno. ¿Cuál es ese pacto sempiterno? Vamos a Isaías 24, por favor. Isaías 24:3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, dice, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Esos altos pueblos se reunieron, esas 70 naciones, en enero. Búsquenlo en internet, documentense. En enero se reunieron para consolidar la idea de quitarle a Israel esos territorios. Estos son esos altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es ese pacto sempiterno? Que mi Señor Dios le dio a Jacob, a la tierra de Israel, su tierra por heredad. Ese es el pacto para siempre, el pacto sempiterno. Entonces las naciones quebrantaron ese pacto sempiterno, como dice aquí la palabra. Lo están quebrantando porque bien saben que esa tierra le pertenece a los israelitas porque mi Señor Dios se la dio. Pero están quebrantando ese pacto. ¿Qué dice el 6? Por esta causa la maldición consumió la tierra. Vean nada más. La maldición consumió la tierra. Los juicios vienen en contra de esta tierra. Lo que ya conocemos en Apocalipsis. Los sellos, las trompetas, los truenos y la ira de Dios derramada sobre este mundo. ¿Sí? Por esta causa la maldición consumió la tierra. Fíjense nada más. Por esa causa, porque se están metiendo con Israel, le están quitando sus territorios. Y por esa causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Eso quiere decir que estamos a nada. El hijo varón de lo que se habló la semana pasada en Apocalipsis 12 está por nacer. El 23 de septiembre, el sábado que viene, ya vamos a ver a la constelación de Betula con Júpiter afuera. La constelación de Betula, ¿verdad? La mujer, que la palabra en Apocalipsis 12 es Israel, ¿verdad? Con la corona de 2 estrellas. Ya se va a dar el alumbramiento. Esos 9 meses desde que votaron esas 14 naciones hasta el 23 de septiembre. Nos está hablando el Señor, ¿verdad? Nos está hablando. E Isaías 24 está clarísimo. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La tercera parte de la humanidad va a desaparecer, dice la palabra del Señor. De la tercera guerra mundial, que sí va a venir, sí va a estar, la tercera parte de los hombres van a disminuir. En Apocalipsis 9, versículo del 13 al 15, nos habla de eso. Entonces, procuremos que nuestros huesos estén completamente llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y no sigan secos. No sigan de alguna manera todos desarticulados, unos por aquí, otros por allá. No, que estén completamente pegaditos de nosotros, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Regresemos a Ezequiel, por favor. Versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Y júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Les acabo de decir que el reino fue dividido, ¿sí? El profeta Ahías Silonita, ¿sí? Ahías Silonita le profetizó a Israel y a Judá que se iban a dividir, ¿sí? Llegó con una capa a Jeroboam, el primer rey del norte, y la rompió en 12 pedazos y le dijo: ten 10 pedazos, tú vas a dirigir, tú vas a ser rey de Israel, pero al norte, el reino del norte, y estos 2 pedazos me los guardo para mí, para la casa de Judá, ¿sí? De ese momento se dividió el reino del norte y el reino del sur.
A esto se refiere la palabra de que ya va a tomar un palo de la casa de Judá con un palo de la casa de José, o sea, de Efraín. Efraín fue hijo de José y pertenece a la tribu del norte, por eso lo llama así. Y júntalos, porque jamás se van a volver a separar, jamás se van a volver a dividir. ¿Lo cumplió mi Señor o no lo cumplió? Lo cumplió. Eso ya está cumplido. Cuando regresaron a la tierra, ya no regresaron divididos, sino como una nación completa. Y lo vamos a ver a continuación. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, o sea, el reino del norte, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Quiere decir que cuando Israel regresó a su tierra, ya no regresó como un reino dividido, sino ya regresaron como una nación. Versículo 20 dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Promesa cumplida, promesa cumplida. Duró siglos Israel sin poblar la tierra, fuera, lejos. Pero en 1948, ¿verdad?, regresó el pueblo de Israel a su tierra. En 1947 la ONU declaró a Israel como un estado libre y soberano. Y un año después, toda la gente de Israel, todos los judíos que estaban regados por todo el mundo, llegaron a Israel. De eso habla mi Señor Jesucristo. Cuando dice que cuando veas que la higuera ya brota un renuevo, mira que ya está cerca el fin, a las puertas. En ese momento, en 1948, nace la nación de Israel. ¿Sí? Nace, reconocida por el mundo como nación. Y en la palabra a Israel se le llama como la higuera, como el higo, el nuevo higo que renace. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, 32. Aquí mi Señor Jesucristo le está hablando a sus apóstoles sobre su venida en el arrebatamiento. 24, 32. Y dice la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea, cuando veas que están haciendo, ¿verdad?, las hojas nuevas, ¿verdad?, cuando están haciendo su rama, que ya está tierna, que es un renuevo, ¿sí?, dice, sabéis que el verano está cerca, ¿sí? En la palabra de Dios en Jeremías 24, versículos del 1 al 7, nos habla de que Israel es esa higuera, ¿verdad? Es esa higuera. Entonces mi Señor Jesucristo les habla de esa forma. Cuando tú veas que su rama ya está tierna de la higuera y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Obviamente mi Señor Jesucristo está hablando en parábola, ¿sí? Cuando veas que nace Israel como nación, sabed que ya viene el fin. Dice en el 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación habla? ¿La generación de mi Señor Jesucristo en ese momento o esta generación? Esta generación. En la palabra del Señor, una generación son 70 años. Si nosotros le sumamos al año 1948, que fue cuando regresó Israel, cuando nació Israel como nación, si le sumamos a 1948, 70 años, ¿qué año nos da? 2018. 2018. Entonces, ya es el año que entra. Ya es el año que entra. Y con lo que hemos visto de Betula, de la estrella de Belén, que se apareció en el 2015 y 2016, yo me fui al Estelarium, al programa astronómico, y me fui hasta el año -2 antes de Cristo. Fecha 12 de agosto del año -2. Hermana que ya tiene Estelarium, me da mucho gusto. Sí. Por favor, súbanlo a sus computadoras, es una maravilla. Le di al año -2 antes de Cristo. La fecha de también la estrella de Belén. ¿Y qué creen que pareció? Ahí estaba también la estrella de Belén. Nos habla el Señor, ¿verdad? Ya estamos cerca, muy cerca. ¿Sí? Entonces, hermanos, vivamos completamente en santidad, entregados a nuestro Señor, indaguemos, sigamos leyendo la palabra, oremos, prediquemos, compartámosla en nuestra familia. Ya viene Cristo, ya no tarda mucho su venida. ¿Sí? Entonces, por favor, que no haya ningún hueso seco en nosotros, sino que estemos y vivamos llenos en el Espíritu, alabando, glorificando y exaltando a nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantemos, por favor.